Estamos totalmente en vivo. Bienvenidos una vez más a su programa a través de la Biblia. Les agradezco muchísimo que nos acompañen en esta entrega número 6 de nuestro estudio de Gálatas. Para algunas personas que están viendo esto, me he dado cuenta que a veces existe una cierta confusión acerca del contenido del programa. Quédate, dale una oportunidad, velo todo y después decides si regresas o no regresas. No tienes que ver todo el video, puedes escucharlo simplemente, puedes tenerlo en audio y no pasa nada. Si no lo quieres ver en Facebook, quisieras verlo en una televisión o quieres escucharlo porque tienes YouTube Premium o algo así, puedes verlo desde YouTube. Un saludo para todos, Dios los bendiga, me da muchísimo gusto estar aquí una vez más este domingo y pues hemos estado explorando el mensaje de Dios en la carta de Pablo a los Gálatas, que se encuentra en el Nuevo Testamento, y ha sido todo un reto y una alegría poder ir a través de este texto que nos da un mensaje específico de Dios para la vida y para la vida más allá de la vida. Y ha sido muy bueno, ha sido muy agradable para mí y espero que para todos ustedes de igual manera. Y pues gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Quédate hasta el final y como te digo, igual lo puedes escuchar o nos puedes ver en YouTube también. Dios los bendiga a todos. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Dios mío, gracias Padre por permitirnos estar aquí. Un domingo más te pido que bendigas a cada una de las personas que va a escuchar este estudio, este mensaje acerca de la Biblia. Te ruego que todos nos podemos concentrar. Aquellos que están escuchando, que bendigas sus oídos. A quienes ven y escuchan, que bendigas su tiempo, que invierten en estudiar las escrituras. Te pido que me ayudes a mí a hacerlo de una manera adecuada y te pido que los guardes de todo mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un saludo para todos, como estaba diciendo, y quiero empezar un poquito más explosivo. Generalmente doy una introducción, pero no quiero hacerlo porque creo que es más que evidente que tenemos ya un tema muy importante aquí, el que vemos aquí en la pantalla. Dios promete bendecirte, algo no tan acorde tal vez a lo que yo generalmente estoy hablando. Quiero enfocarme más en otras cosas. A veces la cuestión de Dios promete bendecirte puede ser utilizada y puedes manipular a las personas o se presta para que la gente se, sea susceptible a un mensaje y desde luego que no, eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es ir a través de la Biblia y así de esa manera conocer a Dios y su mensaje, pero resulta que esto es lo que vamos a ver justamente hoy en el capítulo 3 de Gálatas, que es en el capítulo en donde vamos en nuestro estudio de Gálatas. Muy bien, vamos a ir, como digo, de una manera más directa, explosiva. Gálatas capítulo 3, si tienes una Biblia, abre tu Biblia, si no, escucha muy bien, afina tu oído, vamos a comenzar de lleno con esto. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Entonces, aquí lo primero que nos salta a la luz es la palabra insensatos. Esa es la apertura que tiene Pablo para esta siguiente sección que vamos a empezar a estudiar. Estudiamos la sección del capítulo 1 y el capítulo 2, que habla acerca de Pablo defendiendo el evangelio y su ministerio, pero después vamos a hablar acerca del evangelio en sí mismo en una forma muy especial en esta parte de Gálatas. Y empieza con estas palabras, refiriéndose a ellos, ¿verdad? O Gálatas, refiriéndose a toda esa región, y dice, insensatos, insensatos. Esa palabra insensatos es una palabra que me llamó mucho la atención cuando la estudié. Y la palabra es el griego anoetos. Esa palabra significa una persona que tiene la capacidad de pensar, pero que no la está usando. Una de las traducciones en inglés más controvertidas dice, oh Gálatas estúpidos. Esa es la palabra que utiliza el traductor, si mal no recuerdo, de nombre Philip. Y realmente es bastante controversial, pero lo que significa anoetos es que tienen la capacidad para pensar, pero no están usando esa capacidad para pensar. Y quiero dejar un interesante pensamiento aquí. Nosotros
podemos creerle a Jesús, podemos tener una fe que salva, pero ser descuidados en nuestra manera de pensar. Pablo no está acusando a los creyentes, aquellos que han creído en Jesús, que están en esa región de Galacia, de que no sean genuinos en su fe. Hay personas que son genuinas en su fe, creen realmente en Jesús, confían realmente en Dios, pero eso no significa necesariamente que eso sea una garantía de que están usando su mente de una forma sistemática en cuanto a su fe. La fe que salva no es una garantía de que no vamos a ser descuidados en nuestra manera de pensar. La iglesia de hoy en día tiene todos los recursos para poder ayudar a las personas a utilizar su mente, su intelecto, pero no somete cotidianamente sus conclusiones al escrutinio riguroso que merecen tales temas. ¿A qué me refiero con esto? Hoy estamos hablando acerca de Dios, acerca del creador de todo el universo, acerca de su palabra, el mensaje que este creador nos deja a su creación, a la humanidad entera. Esto es algo sumamente importante y tenemos todas las herramientas, sin embargo no las utilizamos. Entonces, quiero hacer hincapié en esto. La idea principal de lo que nos presenta aquí Pablo es personas que tienen fe, que no están utilizando su capacidad intelectual para pensar acerca de la fe que tienen. Y Pablo está haciendo una implicación. No debemos de ser personas. Cuando decimos que somos personas que tienen fe, no significa que debemos de ser personas que no utilicen nuestro razonamiento. Al contrario, tenemos que utilizar nuestro razonamiento como personas que creen en Jesús. Y eso ya es bastante complicado. Lo siguiente que les dice, ¿quién los ha fascinado? Primero les dice, oye, no están utilizando su mente, no están utilizando su inteligencia. Hey, ustedes, pónganse en pilas, vaya. ¿Quién los ha fascinado a ustedes? Esa palabra fascinado es una palabra que también es la palabra traducida como embrujado en inglés, por ejemplo, utilizan bewitch. Es una especie de embrujo que es la palabra que se utiliza, pero esta palabra es más bien una alegoría, es una palabra que tiene una conexión más probablemente después de estudiarla con una hipnosis que se pensaba en la cultura helénica, en la cultura de los griegos, que tenían las serpientes. Eso persiste hasta hoy. En algunas culturas vemos estos encantadores de serpientes que están tocando una flauta y la serpiente los está siguiendo. Y realmente no es que estén encantadas las serpientes, es un efecto visual que tiene el hecho de cómo enfocan las serpientes, cómo tienen la mirada. Se pensaba anteriormente también que las serpientes tenían algún poder de hipnosis. Lo vemos en caricaturas, por ejemplo, en algunas caricaturas clásicas como en las adaptaciones del libro de la selva. Vemos la historia de Mowgli y vemos que la serpiente tiene este poder como de hipnosis, ¿no? Y eso se refiere a esa palabra en el original, fascinados o hipnotizados, sería una buena traducción actual a esa palabra de fascinados, sería hipnotizados. Y se pensaba en aquel entonces y se utilizaba como una palabra de uso común, ¿verdad? Y era esta manera en como te tienen ofuscado, ¿verdad? Vemos a las serpientes aterrorizan a su presa porque la presa obviamente por un ratoncito de campo sabe lo que es una serpiente y se queda completamente petrificado. Las serpientes no tienen parpadeo, entonces parece que están creando esta clase de hipnosis, esta clase de embrujamiento, ¿verdad? Y de repente los pescan. Y esa es la palabra que utiliza Pablo para referirse a la condición de aquellas personas que estaban en Galacia, que eran creyentes, pero se encontraban embrujados, se encontraban hipnotizados. Había un mensaje diferente que otras personas, como vimos en nuestras sesiones anteriores, los judaizantes estaban queriendo traer confusión, un mensaje diferente, distorsionar el mensaje que Pablo les había llevado. Este mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio, ha sido corrompido en innumerables ocasiones y ninguna de ellas se ha ido, todas han permanecido, siguen hasta hoy y hasta hoy vemos esas adulteraciones al Evangelio siempre y comúnmente las vemos en todas las iglesias, en todas las denominaciones.
Es algo que nos advierte Pablo y nos advierte Jesús que íbamos a encontrar, como lo vimos en nuestra sesión de media semana en Hablemos de a media semana. Para el que no lo vio, está ahí en YouTube, también está aquí en Facebook. Y tenemos estas personas que siempre van a estar buscando corromper el evangelio. Y de esta manera, así estaban los Gálatas, siendo ofuscados. Llegaban estas personas a impresionarlos, a hipnotizarlos. Ellos estaban quitando los ojos del evangelio de Jesucristo y estaban poniendo los ojos en aquella cosa que los quería atraer, que los quería hipnotizar. Y en Hebreos capítulo 12 tenemos una clara advertencia por medio del autor de Hebreos que nosotros tenemos que ser personas que mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús y en su palabra. Eso es una actividad intelectual, no es solamente una actividad espiritual. He dicho varias veces ya que en la lectura de la Biblia es escuchar el Evangelio, experimentar el Evangelio, es una acción espiritual, pero que a la vez es una acción intelectual. Requiere de nuestra mente y de procesamiento de datos ahí en nuestra mente para que podamos experimentarlo de una manera adecuada. Entonces, termina diciendo, oye, ustedes están siendo fascinados ante cuyos ojos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Obviamente ellos no vieron a Jesús crucificado. A lo que se refiere Pablo, las palabras que está utilizando ahí en el original, Pablo está diciendo básicamente lo siguiente. Él les había enseñado muy bien la verdad del Evangelio. Él les enseñó básicamente la Biblia y les enseñó de tal manera tan específica, tan especial, que ellos habían quedado completamente con un evangelio claro, claramente, públicamente, de una manera pública, de una manera gráfica. La figura que utiliza Pablo en el original es como si hubiera puesto un anuncio en la calle, como un anuncio. Se utilizaban, dan un ejemplo algunos de los historiadores, que se utilizaban anuncios para decir, este es el mercado, aquí vendemos manzanas, aquí vendemos carne. Y eso es lo que está diciendo Pablo, está diciendo claramente y públicamente, yo les expliqué específicamente qué era el Evangelio de Jesucristo. Y ahora hay personas que los quieren engañar, que los están queriendo hipnotizar con otro evangelio diferente. Y ustedes no están utilizando su mente, no están utilizando su racionalidad, porque si la usaran, no estuvieran en esta condición. Y a estas personas Pablo les está hablando. Y después pasamos en el versículo 2 y les dice así: esto es lo que quiero averiguar de ustedes. Les hace una pregunta. Dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? A lo que se refiere Pablo aquí específicamente es que la idea de los judaizantes que habían llegado a esa zona era la siguiente. Decían, oye, esto de que Jesús nos ha salvado y que Jesús es nuestro Mesías, eso está bien. Pero de eso a que nosotros dejemos de observar la ley de Moisés, eso no debe de ser así. La ley de Moisés es buena y la gente tiene que seguir observando la ley de Moisés, seguir circuncidándose, tienen que seguir sin comer cerdo, cuidando la comida kosher. Tienen que cuidar todos los días que vemos feriados en la ley de Moisés. Y ellos tienen que continuar con esto. Lo peor de todo es que ellos decían, si ellos no hacen todo esto, o sea, básicamente, si ellos no se convierten al judaísmo, entonces no hay salvación para ellos. Y ese era el mensaje de los judaizantes. Entonces les está diciendo ellos, van a terminar ahora por la carne. Pablo les había llevado un mensaje. El mensaje era que todas esas cuestiones exteriores de la ley habían tenido un cumplimiento y ahora iba a haber un cambio en el paradigma, en la manera de percibir la ley. Pero los judaizantes querían decirles, no, el mensaje del Evangelio es, ya no tienes por qué seguir la ley para salvación. Y el judío judaizante decía, tienes que seguir la ley para salvación y a la vez creer en Jesús y a la vez creer en la salvación de Jesús. Entonces, Pablo decía, no obras, ya cero obras para la salvación. Los judaizantes decían, sí, hay que continuar con todas las obras de la ley. Y eso casi todos los estudiosos, teólogos, filósofos cristianos dicen que es
diferencia fundamental entre el cristianismo y absolutamente todas las demás religiones. En todas las demás religiones tú tienes que hacer algo para obtener algo. En el cristianismo lo que obtienes, lo obtienes sin las obras, lo obtienes por gracia a través de la fe. No hay ninguna obra involucrada en lo que en la salvación. En todas las demás religiones tienes que hacer algo para obtener la salvación. Entonces dice así, en el 4, han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, muy bien, aquí vemos una idea que seguramente algunos de los protestantes que nos vayan a escuchar van a poder confundir muy rápidamente. Cuando vemos estas palabras, milagros, espíritu, en el protestantismo y en el protestantismo carismático y en el catolicismo carismático tienen esta idea de una especie de conocimiento y experiencia mística del Espíritu Santo, en donde ven personas brincando a alturas insospechadas, no comunes para un humano, y un montón de experiencias palpables y tangibles del espíritu, el hablar en lenguas y todo esto, y milagros de sanidad o milagros impresionantes en donde una persona eh, pues tiene una cavidad en la muela y ahora tiene una cavidad de oro. Y quiero decir que específicamente no necesariamente el pasaje tiene que ver con eso. Creo que es mucho más profundo que solo pensar en milagros y esas manifestaciones que los carismáticos generalmente alegan que existen en sus reuniones. La traducción puede ser mejor. Quiero tratar de explicarlo. Cuando Pablo estuvo ahí, Pablo está diciendo que ellos experimentaron algunas cosas. Y específicamente quiero dar la explicación, voy a leerla y después voy a hacer un resumen acerca de esa explicación. Ellos experimentaron cuando Pablo llegó ahí y cuando predicó el Evangelio un arrepentimiento genuino de su pecado, una fe vigorosa que los llevó a Cristo, los Gálatas. Sus corazones fueron cambiados, las familias que estaban destruidas fueron reunificadas, adictos se reformaron, la culpa de sus pecados fue removida. Hubo un cambio interno en ellos provocado por el Espíritu Santo. Los Gálatas experimentaron internamente el poder de Dios que los levantó de entre los muertos, como dice Efesios capítulo 1. Creyeron aún sin ver en Jesús. Eso sin tomar en cuenta las señales extraordinarias de los apóstoles. ¿A qué me refiero con todo esto que acabo de decir? El enfoque que está haciendo Pablo es acerca de una operación interna del Espíritu Santo. ¿Y de qué se trata esto para las personas que jamás han escuchado? Mira lo que dice aquí. Dice, han padecido tantas cosas en vano. En primer lugar, esa sección generalmente se piensa en los mártires, pero la palabra padecido en esa parte no necesariamente se refiere a sufrimiento, más bien se refiere a experiencia. Una traducción más cercana sería, han tenido todas estas experiencias en vano, y luego va hacia las experiencias. Habla que estas en las tres dice que son experiencias que provocó el Espíritu Santo. Y dice que esas experiencias no sucedieron en vano, no debieron de haber sucedido en vano. Y dice, aquel pues, ¿a qué se refiere esto? Dios, el que le suministró el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? O sea, esta experiencia espiritual que ustedes tuvieron que pagar por ella, ustedes tuvieron que hacer algo, yo les pedí que hicieran algo para que ustedes tuvieran esta experiencia con el Espíritu Santo. ¿Y a qué voy con que es algo interno? En primer lugar, tenemos que recordar que la palabra milagros en sí no existe en la Biblia, no existe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Son diferentes palabras que se traducen hoy en día y las conocemos como milagros. Es un concepto que se fue desarrollando después. Encontramos algunas otras palabras, en particular, aquí encontramos la palabra dínamos. Entonces, también aquí dice entre ustedes. Esa palabra entre ustedes pudiera confundirse hoy en día con algo que está pasando alrededor, ¿verdad? Alrededor de nosotros, pero realmente en el original, eh,
todos los estudiosos formales acerca de esto consideran que el sentido más preciso es dentro de ustedes, dentro de ustedes. Entonces, vamos a decir así, ¿han tenido todas estas experiencias en vano? Dios, que les dio el Espíritu Santo y hace dunamis, esa palabra dinamis es poder, y que ha provocado que haya poder operando dentro de ustedes, lo hizo por las obras de la ley o por el oír con fe. Y esto nos tiene que recordar rápidamente, cuando nosotros conocemos la Biblia, nos tiene que recordar a un muy específico poder en Primera de Corintios capítulo 1 al 18, capítulo 1 del 18 al 23. Y voy a leerlo. Permítame, voy a tomar una Biblia de aquí. No me preparé con el pasaje. Voy a tomar una Biblia de aquí y vamos a Primera de Corintios capítulo 1. Creo que me convencí de que vale la pena poder pasarnos rápidamente hacia Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esa es la palabra que se utiliza como milagros. Poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y me voy hasta el 24, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y voy a pararle ahí. Entonces, este poder que viene a través de escuchar el Evangelio, que viene a transformar a las personas, que viene a convencer a las personas de arrepentirse, de reconocer a Jesús y de seguirlo. Este es el poder al cual se refiere Pablo, que ocurrió dentro de los corazones de los Gálatas. Tenemos que entender que las personas que estaban en Galacia no solamente eran personas gentiles, sino que también había judíos. Generalmente lo que Pablo hacía es que Pablo llegaba a un lugar y llegaba a las sinagogas, a las iglesias de los judíos. Ahí también de repente iban personas que no eran judíos y ahí es donde él predicaba el evangelio. Entonces, estas personas, sin conocer a Jesús, creyeron en Jesús, creyeron en la predicación de Pablo aún sin verlo y experimentaron un poder dentro de sus corazones, un poder que los llevó a creer en Jesús y que los llevó a tener libertad, que los llevó a amar lo que odiaban y a odiar lo que amaban. A lo mejor estaban en grandes problemas en su familia y ese cambio interno en sus personas los llevó a amarse, a eliminar todas esas enemistades y amarse. A lo mejor produjo en ellos, había personas que tal vez eran borrachos y cambiaron, a lo mejor eran personas que tenían resentimiento y odio en su corazón, había personas que sentían todas estas cosas y Dios lo cambió, Dios lo transformó y de tener odio en su corazón lo cambió a amor y a las personas que no podían perdonaron a aquellas personas que estaban atados a los pecados sexuales, fueron liberados a través de este poder. Y lo que Pablo les está diciendo ahí, oye, ustedes experimentaron este poder transformador del Espíritu Santo. Yo les he platicado anteriormente, platico con muchas personas mis experiencias viendo gente que fue transformada por el Espíritu Santo, por escuchar el Evangelio, y eran personas que tenían gravísimos problemas. Yo recuerdo conocer a una persona que su esposo se hizo cristiano, ellos se habían divorciado y habían pasado años, el esposo se hace cristiano, ya estaba sola, y después de años, ese hombre va y la busca, le dice, sabes que yo me hice cristiano, ya entendí que tú eres mi esposa, que yo debo de honrarte, yo quiero volver contigo, perdóname, y después de muchísimos años, ellos volvieron a casarse, ella se hace cristiana también, y se transformó en una familia
se reunificó la familia, una familia que se había destruido por las drogas, por diferentes cuestiones ahí malas en su vida. Ahora se transformó en una familia buena y Cristo fue el que hizo eso a través del Espíritu Santo en ellos, a través de la predicación. Y ellos no tuvieron que hacer nada, no tuvieron que pagar nada. Todo fue por gracia a través de la fe. Ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada para recibir el poder que transforma su vida. Y de igual manera tú, que nos estás escuchando, que tal vez nunca has escuchado el Evangelio, si tú quieres oír el Evangelio y si tú estás escuchando algo en tu corazón, te está haciendo sentido y quieres escuchar acerca de Jesús, quieres seguir a Jesús, entonces hazlo. Hay un poder transformador. El Espíritu Santo vendrá adentro de tu corazón con un poder transformador en tu vida. Y no es que va a venir y va a hacer algo como que llevarte a patadas y a regañadientes hacerlo, pero hay una transformación en tu corazón. Esa transformación en tu corazón, a lo mejor tú estás cansado, harto de ti mismo, te odias, ves tu pecado, ves todos los resultados de la maldad que cometes, pero en Jesús, en el Espíritu Santo, todo eso va a cambiar de una manera sobrenatural. En este momento hay algunos charlatanes que dicen, pon la mano y te la voy a enderezar. Yo te voy a decir una cosa, seguramente eso yo no lo voy a hacer, salvo que Dios de alguna manera lo haga. Yo de todas maneras no pensaría jamás que yo pudiera hacer algo así, pero sí te puedo decir algo. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si quieres ver un milagro en Cristo, lo vas a ver dentro de ti. Es el milagro, si lo que podemos llamar así, el milagro más poderoso que puede pasar ocurrirá dentro de ti. Y entonces toda esta maldad en tu corazón, todo esto que te ha traído tantos problemas en tu vida, todo este pecado que te ha traído tanta dolor en tu vida, va a transformarse en ti. Y aquello que no podías dejar ahora de repente por el poder del Espíritu Santo, lo vas a dejar por fin el pecado y vas a amar el bien. Y ya me voy a parar aquí porque no se trata de esto, esta parte de Gálatas que estamos hablando, no necesariamente. Entonces, de eso está hablando Pablo, le está diciendo, todas estas experiencias del poder de Dios que tuvieron ustedes, no las tuvieron por sus obras, ustedes no hicieron nada. ¿Por qué ustedes ahora quieren, empezando por esta cuestión espiritual, ahora pensar que van a lograr obtener algo espiritual a través de acciones humanas? Entonces, Gálatas 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, ya volvimos a Gálatas capítulo 3, versículo 7 ahora. Los que son de fe, o sea, como ustedes que creyeron, estos son hijos de Abraham. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, por la fe anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces, en primer lugar, vemos en el versículo 8 una referencia a Génesis capítulo 12, versículo 3. Y esa referencia nos tiene que llevar a Abraham. ¿Quién es Abraham? Tal vez tú ya lo escuchaste, tal vez no. Lo voy a decir rápidamente. Abraham es el patriarca Abraham. Nada que ver con el patriarcado que hoy conocemos, pero Abraham es el padre de la fe, conocido como el padre de la fe. Abraham fue una persona que fue el receptor de la promesa del Mesías, la promesa de la bendición, la promesa de dar a luz a través de su linaje una nación santa. Ahora, es interesante lo que hace aquí, termina diciendo en el 9, Abraham el creyente. Lo que quiere llevarnos Pablo a comprender es que todo lo que recibió Abraham, el padre de la fe, lo recibió sin hacer ninguna obras. Los judaizantes pensaban diferente. Los judaizantes llegaron a pensar, aunque eso no venía en el Antiguo Testamento, que ellos lo tenían ahí, llegaron a pensar que Abraham había obtenido la bendición de Dios porque él había hecho cosas, se lo había ganado a través de hacer cosas buenas. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. Lo que vemos en la Biblia en capítulo 12, versículo 3, que hace la referencia aquí Pablo en Gálatas, versículo 8, vemos la referencia a una persona que estaba viviendo su vida en esa zona del mundo
Había otra religión, otro estilo de religión. En lo que conocemos hoy en día como judaísmo no existía, pero Dios de una manera monergista, o sea, unilateral, Dios a través de su decisión soberana va a buscar a Abraham y Abraham empieza a recibir promesas de parte de Dios. Sin haber hecho una sola cosa a Abraham, sin haberse portado bien o mal a Abraham, Dios llega con él de una manera soberana y directa a decirle, Abraham, escúchame bien, confía en mí, sal, sígueme, yo te voy a llevar a una tierra, te la voy a entregar y haré de ti una gran nación. Esa promesa primera, Abraham la recibió total y completamente por fe y total y completamente por gracia. A través de la fe, por la gracia lo recibió Abraham. Y él está diciendo, Pablo nos está diciendo, observemos que nosotros somos hijos de Abraham. Los judíos decían, como vimos anteriormente en nuestra parte 2, si mal no recuerdo, de nuestro estudio, decían, nosotros somos hijos de Abraham. Pero Jesús les decía, no, ustedes no son hijos de Abraham. Pablo está diciendo, ¿quiénes son los hijos de Abraham aquí? Dice, los hijos de Abraham son los que son de fe, aquellos que pueden creer, específicamente los que pueden creer en Jesús y en sus buenas noticias en el Evangelio de Jesús. Y tenemos esta persona que tenía otra religión, una religión que se basaba más bien en el sol, en los sumerios, y vemos esta religión que estaba creada a través de un sistema de sacerdotisas, y ahí en esa zona, ahí vivía Abraham. Abraham no fue moldeado por el judaísmo, sino que él es el padre, en cierta manera, del judaísmo, si se nos permite hacer esa analogía. Y luego vemos después en Génesis capítulo 15, vemos cómo Abraham recibe otra promesa y encontramos que él recibe una promesa de una gran descendencia y de una nación misma que va a venir de él y de una descendencia en particular. Y todo esto dice que lo recibe por la fe. Y la fe de Abraham es tomada por justicia. Esta es probablemente la afirmación más importante y relevante para el cristianismo que podemos encontrar en toda la Biblia, que la fe es tomada por justicia. Así de esa manera, en aquel día, en Génesis capítulo 15, Dios mismo viene a hacer un pacto un pacto en donde le promete a Abraham bendecirlo a él, bendecir a su descendencia. Abraham no hizo absolutamente nada para que Dios le prometiera bendecirlo, pero él solamente lo creyó y confió en aquel que es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Ahora, lo más interesante aquí es precisamente el título. Dios promete bendecirte. ¿A qué voy con todo esto, Abraham? ¿En qué nos parecemos a Abraham, aquel que ha creído y que Dios prometió bendecirlo sin que él hubiera hecho nada por ser merecedor de la bendición de Dios? Podemos observar una constante en la vida de Abraham. Él recibe promesa tras promesa y él no hace absolutamente nada para provocar que Dios lo bendiga. Él simplemente cree y recibe la bendición de parte de Dios. Eso es bastante complicado de contemplar, sobre todo para las religiones en general. Dios comenzó la relación con Abraham. Abraham nunca buscó a Dios. Y así somos nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Abraham no buscó a Dios. Abraham no estaba buscando a Dios. Abraham no construyó una relación con Dios. Dios buscó a Abraham. Él le prometió una bendición. Él construyó. Él desarrolló. Dios fue la fuerza motora en la relación. Dios está monopolizando totalmente la interacción con Abraham. Dios está siendo activo y soberano en la creación de una relación con Abraham. Y Abraham es un receptor.
está recibiendo la promesa de bendición de parte de Dios. Confiar es lo único que hizo Abraham. Ahora, la palabra fe que vemos en este pasaje, que son de fe, Abraham tuvo fe, es una palabra que es la palabra pisteos. La palabra pisteos, la palabra fe, es una palabra muy cochina hoy en día, es una palabra muy sucia hoy en día. Ay, tú eres una persona que tiene fe, eso quiere decir que crees sin ver nada. Ese tipo de connotaciones de una persona con fe es una persona ignorante, una persona con fe es una persona tonta. Pero tenemos que comprender que el uso de la palabra fe ahí, pisteos en griego, es la palabra confiar. Una cosa es que tú creas. Tú puedes decir, yo creo en Jesús, pero la otra puede sonar muy diferente, pero lo implica aquí la palabra. Muy diferente es decir, yo confío en Jesús. Una cosa es decir, yo creo que va a pasar el camión. La otra es que eso te lleve a la confianza de ir a esperar el camión. Si tú crees que el camión va a pasar a tales horas en la esquina, tú te vas a parar a 10 minutos antes ahí para esperar que llegue el camión y vas a hacerlo porque confías que va a llegar el camión. Si tú no tuvieras la confianza de que va a llegar el camión, tú no te vas a parar y te vas a quedar ahí esperando el camión. ¿Para qué? Vas a perder el tiempo. Esa es más o menos la idea, por más burdo que parezca, que se utiliza en la palabra fe aquí. Se utiliza una palabra, se utiliza como confianza. Abraham confió, de tal manera que eso lo llevó a ir al lugar en donde Dios le dijo. Sin embargo, él no hizo nada para obtener la promesa de bendición de Dios, solo confió. Esa confianza lo llevó a ir a donde Dios lo estaba mandando. Pero primero ocurrió la promesa, primero Dios fue con Abraham y después él hizo algo. Primero viene Dios a nosotros con su evangelio y después nosotros podemos seguirlo, pero esto no se trata de esto. La fe de la que habla Pablo aquí es una reacción positiva de confianza a una declaración de Dios. Abraham confió en la promesa de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí cuando está hablando acerca de que no recibieron el poder del Espíritu Santo que transformó sus vidas por las obras y luego haciendo referencia a Abraham, quien recibió las promesas solo por la fe? Pablo está diciendo a los Gálatas, no se dejen engañar. El poder del Espíritu que se manifestó dentro de ustedes ocurrió no porque ustedes lo provocaron. Ustedes no se lo ganaron. Esto es un regalo de Dios. Ustedes creyeron y confiaron y lo recibieron por gracia a través de la fe, como Abraham de igual manera recibió su bendición. Esto es algo sumamente importante. Que no me da el tiempo para poder expresarlo, a lo mejor ni la inteligencia para poder decirlo. Pero el punto aquí es el siguiente. Si pudiera llevarlo a una cuestión más personal con ustedes. Toda la experiencia en Jesús, toda la experiencia del Evangelio es gratuita. No hay dinero que tú puedas pagar para obtenerla. Si alguien te dice, tú necesitas dar para tener bendición, para tener la salvación de Cristo, para tener esa bendición de la salvación en Cristo, es mentira. Si alguien te dice, si tú no das, tú no vas a obtener salvación, es mentira. Pero más allá de eso, es el hecho de que tu relación con Dios no es algo que tú puedes producir, sino que Dios mismo produce. El cielo mismo no es algo que tú puedes acceder, pero es algo que se te da gratuitamente. Este es el pensamiento que debe de inundar tu mente, que el evangelio es no por las obras, sino por la fe.
y es por la gracia. Gratuitamente Dios te da la salvación, gratuitamente Dios te da su espíritu. No hay nada que tú tengas que hacer para experimentar el Espíritu de Dios en tu vida. En este momento, si tú crees en Jesús y tú confías en Jesús, en que tú eres una persona con errores y que tienes que arrepentirte, que tú has pecado y que tú mereces el juicio de Dios, pero confías en Jesús para que Él tome tu lugar y Él paga el precio que tú tenías que pagar por tus errores y tú lo sigues, en ese momento el Espíritu Santo viene, habita en tu corazón, te limpia, el Espíritu Santo te lava, se abren las puertas del cielo para ti, se abre una relación con Dios para ti. Todo esto es gratuito, no tienes que hacer absolutamente nada para recibirlo, lo es por gracia a través de la fe solamente. Versículo 10 dice así: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y de ahí continúa explicando cómo no puede ser salvado por el cumplimiento de la ley, por cumplir los 10 mandamientos. Y es evidente porque dice, el que las hace vivirá por ellas. O sea, tú tendrías que todo el tiempo cumplir los 10 mandamientos toda tu vida. Y si Jesús nos dejó muy claro que no podemos en Mateo capítulo 5, es precisamente porque es una realidad innegable. No podemos. Y lo que pasó más bien que es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué la ley era una maldición? Porque la ley decía, cumple la ley o si no serás maldito. Y había un montón de maldiciones que vienen por no cumplir la ley. Entonces, obviamente, como no puedes cumplir la ley mientras tú vivas en la ley, tú estás siendo maldito. Pero Dios utilizó la misma ley, como podemos ver en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y vamos a leerlo rápidamente. Siento, me pasé. Capítulo 5, versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De tal manera que Jesús, a través de la misma ley, como vemos aquí en Deuteronomio 21, 23, que lo hace en el versículo 13, la referencia, maldito el que cuelga en un madero. Jesús estaba en una posición en la cual, de hecho, él podía pagar por tu pecado y utiliza la ley para librarte de la ley. Dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Recibir las promesas de la salvación por la fe, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Ok, hemos hecho hincapié, yo creo, suficiente acerca de la naturaleza humana, que es errar, de tal manera que no podemos cumplir la ley y no podemos tener la ley como algo que nos lleva, de hecho, a la salvación. Ahora, aquí es el problema. ¿Cómo un Dios bueno y justo puede relacionarse entonces con pecadores deudores de justicia? Dios, que es un buen juez, también es quien justifica, y Pablo nos lo recuerda, haciendo la referencia a Habacuc 2:4, 2 Corintios 5:21, que lo acabamos de ver, y Génesis 12:13. Esos son los pasajes que hemos visto hasta ahorita aquí en Gálatas, para decirnos que si bien la ley no es el medio de la salvación, lo malo sigue siendo malo. Mediante la legalidad de la palabra, Jesús nos sustituye y recibe la pena por nuestros pecados, y nosotros por fe podemos recibir la paz que se produce de la satisfacción de las demandas de justicia de un Dios santo. Y eso demuestra el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. A través de ti, Dios le dijo a Abraham en versículo 3 del capítulo 12 de Génesis, serán benditas todas las naciones en la tierra y tu descendencia será más que las estrellas que puedas contar en el cielo. Como Abraham, nosotros recibimos las promesas. Nosotros recibimos las promesas de Abraham. La bendición de Abraham es más que todas las riquezas del mundo. La bendición de Abraham es el Espíritu Santo. Muy bien. Cuando Abraham recibe las promesas, a él le están diciendo que tendrá una descendencia. ¿Me estoy adelantando? Permítanme. Creo que sí. Y tenemos que entender que la bendición de Abraham es una descendencia y es un espíritu y no son riquezas. La bendición de Abraham es más que todas las riquezas del mundo. La bendición de Abraham es una relación con Dios
y el Espíritu Santo que está en cada creyente en Jesús. Muy bien, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto que aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Muy bien, voy a parar aquí. Creo que tengo muy poco tiempo ya. Voy a tratar de resumir lo que está pasando aquí. Cuando los judíos empezaron a desarrollarse como civilización y cuando empezaron a desarrollar, cuando recibieron la ley 430 años después, ellos se dieron muy rápido cuenta de que no podían cumplir toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que fue pasando conforme pasó el tiempo? Ellos empezaron a interpretar, bueno, eh, es que realmente tal vez no tenemos que cumplir la ley, sino tenemos que querer cumplir la ley. Y empezaron a desarrollar un montón de ideologías que estaban contrapunteadas con lo que les habían enseñado. Entonces, ellos pensaban de una manera muy diferente acerca de la ley y pensaban de hecho que, como les comento, que Abraham había cumplido la ley y ellos tenían toda esta idea de que ellos podían cumplir la ley y habían recibido la ley y tenían que interpretar la ley de cierta manera. Por eso era muy difícil para ellos el comprender esto. Y Pablo hace una aclaración muy importante acerca de lo que pasa aquí. Dice, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Él lo que quiere hacer es una diferencia. Quiere hacer una diferencia entre las promesas que Dios recibió, las promesas que Dios le entregó a Abraham y las promesas y la entrega de la ley. Pablo está haciendo una diferencia entre las promesas que recibe Abraham y las promesas de la ley. Él está diciendo, el que Jesús viniera a salvarnos, el que el Espíritu Santo viniera a posar dentro de nosotros, a liberarnos, no tiene nada que ver con la ley, porque esto ocurre antes que la ley. 430 años antes de que la ley llegara, las promesas llegaron a Abraham. No tiene que ver ninguna, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra en ningún sentido. Las promesas son ratificadas por el mismo Dios y no tiene nada que ver con la ley. Ahora, muy bien, si la ley llegó así, ya no tengo el tiempo, del 19 al 24, vemos que dice así en el 19, si efectivamente la promesa de la salvación no tiene nada que ver con la ley, entonces ¿para qué nos fue dada la ley? El motivo por el cual nos fue dada la ley, voy a resumirlo, es básicamente, como dice ahí, como un ayo, como un maestro. Esta palabra ayo era un sirviente que se dedicaba a enseñar a un niño. Le enseñaba lo que estaba bien, lo que estaba mal y lo protegía de los extraños, lo acompañaba a todas partes y lo protegía de los extraños. Entonces, lo que estaba haciendo la ley era enseñarle al pueblo de Dios que ellos no podían cumplir realmente la ley y que necesitaban una bendición mayor que era el Mesías, que era Jesús. Y de esta manera ellos estaban creciendo bajo este entendimiento y estaban también a la vez, la ley lo estaba restringiendo la maldad y estaba enseñándoles cuál era el corazón de Dios acerca de las cosas. Les estaba dando una ley moral absoluta al pueblo de Dios a través de la entrega de la ley. Entonces, de esta manera, al ver que ellos no podían cumplir la ley, pero ese era el corazón de Dios, era lo correcto, era una ley moral absoluta, entonces ellos estaban siendo llevados a Cristo, restringidos para que no hicieran tantas cosas malas y de esta manera pudieran llegar a Cristo. Pero, ¿qué es lo que pasa al final? Lo que vemos en el 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, bajo este ayo, bajo este maestro que encontramos aquí en Gálatas, y podemos ver del 19 hasta el 29.
Entonces ahora tenemos a Cristo y ya no necesitamos la ley. ¿Por qué ya no necesitamos la ley? La ley nos decía que nosotros teníamos que cumplir un montón de reglamentos perfectamente para que pudiéramos tener bendición y para que pudiéramos tener salvación. Pero lo que viene a decirnos la ley realmente es, no puedes hacer todas estas cosas y necesitas algo más. Entonces llega a Pablo y nos dice, voltea a ver a Abraham. Abraham recibió una promesa de salvación, una promesa de bendición para su vida y la recibió fuera de la ley. Si tú creas un pacto, Dios hizo un pacto con Abraham. Una vez que creas un contrato, aunque sea de humanos, dice ahí en Gálatas, no lo puedes cambiar, lo tienes que respetar. Y Dios ya había prometido que la salvación iba a venir solamente por la fe y lo vemos desde Abraham. Y de igual manera eso ocurre con nosotros. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones reales de esto para nuestra vida? Las implicaciones reales de esto para nuestra vida son enormes, son estratosféricas. Lo que está diciendo ahí es que todo, absolutamente todo el mundo espiritual, el cielo mismo, Dios, nuestra relación con Dios, están determinadas por una promesa que Él hizo. Ahora, yo quiero que pongamos a pensar por un momento en esto. ¿Cuáles son las condiciones de tu vida hoy? A lo mejor en tu vida en este momento tú sientes que las cosas no van tan bien, a lo mejor tú piensas que tienes estas dificultades económicas, tienes estas deudas, tienes estos problemas familiares, tienes estas cosas negativas en tu vida y los puedes vincular con tus errores personales. Seguramente cada cosa que pasa en tu vida lo puedes vincular a un error que tú cometiste. Y el asunto es que lo que está diciendo aquí Pablo tiene que ver con eso. Tú tienes que entender que la bendición de Dios para tu vida está completamente desligada de lo que tú haces. Total y completamente. La bendición de Dios para tu vida está fundamentada en una promesa de Dios para ti. No importa lo que está pasando en tu vida. Cuando vienes a Cristo, lo que tú hiciste contra la bendición que Dios te va a entregar no está relacionado. Tú tal vez has cometido errores, muchos errores. Yo no sé cuáles errores has cometido tú, pero todos esos errores que tú cometiste están por debajo de la promesa de Dios para bendecirte, para salvarte, para relacionarte con Dios, para liberarte del pecado. No hiciste nada por recibir esa promesa. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que todas las naciones serían bendecidas en su descendencia, esto es en Cristo, que es la descendencia de Abraham, te incluía a ti. Cuando Dios prometió a Abraham bendecir su descendencia, bendecir el mundo a través de su descendencia, te incluía a ti. De tal manera que puedo decirte de una manera bíblica que Dios promete bendecirte y que no tiene nada que ver con lo que hiciste o lo que no hiciste, pero tiene que ver con que Dios prometió hacerlo. Eso es total y completamente radical. Los judíos estaban esforzándose y esforzándose y esforzándose por alcanzar la bendición de Dios. Si ellos lo lograban cumplir la ley, tenían la bendición de Dios. Cuando salían a hacer algo, prosperaban. Cuando hacían un negocio, prosperaba. Pero cuando ellos rompían la ley, la maldición venía sobre ellos. Todo lo contrario, perdían en la guerra, sus cosechas se perdían. Eso es vivir bajo la ley. Y lo que Jesús está diciendo es, eso se acabó. Yo cumplí la ley y ahora la relación con Dios está por la gracia, a través de la fe. Y ahora, cuando tú estás en Cristo, todos nosotros que estamos en Cristo, formamos ahora una nueva nación. La nación de Israel se había formado
para que de ahí saliera el evangelio. Y como les dije, recibieron la ley para restringir la maldad, para que no se desenfrenaran en la maldad, para que aprendieran y fueran llevados a Jesucristo. Y últimamente así fue, llegó el evangelio de los judíos, y para que ellos pudieran conocer el corazón de Dios y tuvieran una ley moral absoluta. Pero una vez que ellos se dieran cuenta de que no lo podían lograr, la bendición de Dios a través de la fe, entonces vino Cristo, cumplió la ley, los liberó de la ley y los sacó a todas las naciones, como lo había prometido Abraham, para que todas las naciones pudieran escuchar las buenas noticias y pudieran ser adheridos a una nueva nación en el reino de Dios, el reino de Jesucristo, en donde ya no hay diferencia entre judío, ni griego, ni blanco, ni negro, ni hombre, ni mujer, y todos, por encima de sus obras, fueran tomados en la familia de Dios, llamados hijos de Dios por la fe, y que de esta manera tuvieran bendición más allá de lo que pudieran o no hacer. Eso es sumamente enorme, las implicaciones que tiene esto, y puede llegar a desviaciones. Sin embargo, eso es total y completamente bíblico. Es lo que Pablo está diciendo aquí, que la bendición de Dios para tu vida, el Espíritu Santo que te transforma, la apertura del cielo, el día a día, Dios guardando tu vida, Dios hablándote a tu vida, Dios bendiciendo tu familia, tu casa, es total y completamente por la fe y no depende de ti, pero depende de la promesa de Dios. Y si depende de la promesa de Dios, lo único que tú tienes que hacer es pisteos, es confiar. Es la palabra que utiliza ahí, fe, pisteos. Confiar. Tú solo tienes que confiar. Entonces, ¿qué problema tienes ahorita? No lo sé. Pero si tú has creído en Jesús y si no lo haces, te invito a que lo hagas y puedes confiar en Él, entonces tu relación con Dios, los resultados de esa relación, la bendición en tu vida, van a estar fundamentadas en la promesa de Dios de bendecirte. Dios promete bendecirte y solamente tienes que confiar en eso. ¿Cuántas veces Dios me ha bendecido más allá de mi capacidad, más allá de lo que yo podía hacer? Y aún a pesar de mis errores, Dios nos bendice a todos, pero de una manera más específica en cuanto a la salvación, a aquellos que han obedecido al llamado de Jesús. Se me perdió el tiempo, me quedaron un montón de detalles fuera, hay demasiada información aquí, no lo puedo tomar. Probablemente puedo irme a media semana y como que sentarme y ver todas esas partes de Gálatas que no vi, pero este es el mensaje en particular que encontramos aquí en, en, en esta parte de Gálatas. El mensaje en resumidas cuentas es: no te dejes engañar. La bendición de Dios, la salvación de Dios, el cielo, una relación con Dios, no es gratuita, es por una promesa de Dios para ti y no tiene nada que ver con lo que hiciste o lo que no hiciste. No tiene absolutamente nada que ver con eso. No tienes que hacer nada, solo tienes que confiar. Bueno, Dios los bendiga. Estoy casi al límite. Los invito, por favor, a pasarse a el canal de YouTube, por favor. Nos ayuda mucho. Me gustaría pasar todo el auditorio, todas las personas que nos siguen aquí en el Evangelio Bíblico en Facebook, que se puedan pasar a YouTube. Realmente lo que quiero es pasar todo lo que se pueda para allá, empezar a trabajar solamente en YouTube. Creo que te da muchísimas más libertades que Facebook. El Evangelio Bíblico, en los comentarios va a estar la liga para que se puedan meter. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Acompáñanos a media semana. Lo que voy a hacer es todo lo que no pude ver en esta hora que me regalaron aquí cada persona que se dio el tiempo para estar aquí. Me voy a ir y me voy a sentar y voy a tratar de ir sobre cada una de las cosas que siento que me faltó hablar. Hay demasiado aquí, es un tema demasiado largo, demasiado importante, y lo estoy resumiendo en una sola cosa. Entonces, espero poder tomar un poquito más de tiempo para poder verlo entre semana. Dios los bendiga y recuerden, la salvación, la bendición de Dios es una promesa de Dios por gracia a través de la fe en Jesucristo, y no hay nadie que te lo puede condicionar o no hay nadie que te puede cobrar por eso, porque es totalmente gratis y
Toda la bendición de Dios en tu vida tiene que ver con Dios y con su promesa, y no tiene nada que ver con lo que hagas tú o no hagas. Hay muchísimas cosas específicas aquí que tengo que después hablar, y eso lo vamos a ver en los capítulos 5 y 6 de Gálatas, pero ese es el mensaje de hoy. Dios promete bendecirte. Dios los bendiga, nos vemos pronto el siguiente domingo. Dios los guarde a todos y recuerden leer su Biblia, porque solamente a través de la Biblia es como podemos conocer el mensaje específico de Dios para la salvación. Dios los guarde y nos vemos a media semana en nuestro programa de Hablemos de, en donde vamos a hablar acerca de esta parte en donde ver los pequeños puntos que me faltaron. Dios los bendiga.